escuchar su palabra y retener lo que Él quiere enseñarnos. Si predicamos la palabra de Dios y no hay una enseñanza, entonces tendríamos que revisar, a ver qué estamos haciendo, qué estamos hablando, porque la palabra de Dios, cada vez que la hablamos, debe traer una enseñanza a nuestras vidas. Así que quiero, hermanos, luego de dar gracias al Señor porque veo personas que están aquí con nosotros, jóvenes, que bueno, son bienvenidos aquí, ¿verdad? A estar con nosotros y compartir. Voy a estar leyendo en Romanos, capítulo 1, versículo 8 hasta el 15. La semana pasada, el pasado fin de semana, comenzamos a hablar sobre esto, sobre Romano. El hermano Junior dio inicio a esta serie de exposición del libro de los Romanos y esperamos pues continuar con esta misma línea de predicación hablando sobre el libro de los Romanos, la carta a los Romanos. Así que quiero que los que tengan su Biblia o los que tengan algún dispositivo que puedan encender, tener la Biblia ahí, pues la busquen y vamos a Romanos capítulo 1, versículo 8. Amen. And first time the pastor said that he is glad that he is looking Jones here, and we are starting the letter of Romans since last week. So we're gonna read now Romans chapter 1, verse 18 to 18. Verse 8 to 15. Ok. La palabra de Dios dice: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, es verdadera. Ella nos muestra el camino hacia ti. Sin tu palabra no podemos caminar hacia ti, Señor. Así que te pedimos que tu palabra encuentre casa en nosotros. Que nuestros corazones puedan ser tocados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Romanos capítulo 1, versículo 8. Y la palabra del Señor dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. We are in Romans chapter 1, and in first time God says, Paul says, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world. En ese versículo 8, In this verse 8, lo primero que nosotros vemos the first thing that we can look es una exposición de Pablo is an exposition of Paul's de gratitud hacia Dios. of gratefulness, gratitude to God. Yo creo que es una gran enseñanza He thinks that is a great teaching que Pablo está dando that Paul is showing, refiriéndose al Señor talking about God con gratitud. with thankful. Pero Pablo no está dando gracias por él. He's not giving thanks for him. Pablo no está dando gracias por todas las cosas que él ha podido tener. He's not giving thanks for all the things that he can have. Pablo está dando gracias por los demás. He's giving thanks for the other people. Y esta es una característica muy visible, muy latente en Pablo. Pablo siempre da gracias por los demás a Dios. And it's something very special for him, because he always gives thanks for the other people. Es importante ver las escrituras e irnos a Filipenses capítulo 1, versículo 3, donde ese mismo Pablo dice lo siguiente. It's important that we look in Philippians chapter 1, verse 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. And he says the same. I thank my God every time I remember you. Pablo siempre estaba dando gracias. He's always giving thanks to God. No importando la situación, no importando la problemática que él estuviese viviendo, él siempre estaba dando gracias. It doesn't matter the problem, the situation, the circumstance that he is living, he is always giving thanks to God. ¿Nosotros estamos dando gracias? We are giving thanks to God. Nosotros estamos viviendo delante de Dios y delante de la gente dando gracias. We are living in front of God, giving thanks to the other people or to God for what we have. Recuerden que estamos en el versículo 8. Él está dando gracias por todos. Remind that we are in the verse 8. He is giving thanks for all the people. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colossians chapter 1, verse 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ. Pablo siempre estaba dando gracias. He's always giving thank you. Era algo, es una característica en el hombre de Dios, dar gracias.
It's something specific in the man of God. Es una característica en el hombre de Dios, en la mujer que teme a Dios, en el joven que teme a Dios, dar gracias a Dios, no importando la situación que esté viviendo. It's something very special and a quality very important in a man of God, that he giving thanks. Giving thanks is something very special for a man that is living for God. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga. I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world. Pablo estaba llamando la atención porque la fe de los romanos, de la iglesia de Roma, se estaba divulgando, dice él, por todo el mundo. Pero en esto Pablo no está hablando de todo el mundo como cosmos. He was calling the attention for the faith and for all the people that he was looking, because they were living in the faith. But he was not talking about the cosmos, he was talking about the people. Pablo está hablando de el imperio. Todo el imperio estaba sintiendo la presencia de los cristianos. Todo el imperio estaba sintiendo la presencia latente de los cristianos. El imperio estaba siendo sacudido por los cristianos. He was talking about the empire, because the empire was being shaken about the Christians. La fe de los cristianos estaba haciendo presencia en todo el imperio. The faith of the Christians was doing presence over the empire. En donde quiera, en el imperio romano, en donde quiera había cristianos que estaban hablando el evangelio. Everywhere in the empire, they were Christians, because they were talking about the gospel. Entonces, vamos al versículo 9, que dice, ¿qué dice Pablo en el versículo 9? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Let us go to the verse 9 and say, God, whom I serve in my spirit in preaching the gospel of his Son, is my witness how constantly I remember you in my prayers all the time. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. In my prayers at all times, and I pray that now, at last by God's will, the way may be open for me to come to you. Pablo está resaltando el servicio al evangelio en la predicación y está hablando de su intención. Pablo tenía una intención latente de ir a Roma y compartir el evangelio con los romanos. Paul is highlighting his intention for the service in Christ and in the gospel. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Ephesians chapter 1, verse 15. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people. Había una pasión en Pablo. There was De eso se trata este pasaje. De la pasión que Pablo tenía por ir a Roma a compartir el evangelio con los romanos, a enseñar la doctrina del evangelio. ¿Por qué razón Pablo estaba tan persuadido a ir a Roma? Bueno, porque sabemos nosotros, algunos de nosotros sabemos que los judíos
pensaban que el evangelio era para ellos solos. Y Pablo quería hacerle ver, enseñar a los romanos que no, que ellos también tenían parte en el reino de Dios y que el evangelio también era para los gentiles. Porque los judíos predicaban que había que circuncidarse obligatoriamente. Y esto tenía a los romanos con la cabeza grande. Esto tenía a los romanos que no sabían qué hacer. Pero Pablo entonces quería ir a Roma y explicar bien la doctrina del evangelio. The deeply desire of Paul was in preaching the gospel to all the nations, because the Jews were rejected that. He was thinking about preach the gospel to all the nations. For that is the desire to preach in Roman. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo estaba hablando a los filipenses porque él quería que el amor de Dios abundara en ellos, que el amor de Dios abundara en ellos y que ellos pudieran escudriñar y tener la ciencia de Dios, el conocimiento necesario para vivir como buenos cristianos. In Philippians chapter 1, verse 12, he said, "Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel." He was being so thinking a lot in that, in preach the gospel to get to that, be that the people get to know more about Christ and His word. He was his truly desire. Toda esta rogativa de Pablo enseña la constante mención de Pablo de su servicio incondicional. El servicio de Pablo a la iglesia, el servicio de Pablo a la fe, en la fe, era incondicional. Pablo quería ir a Roma. Ahora, Pablo no quería ir a Roma para estar en la ciudad de Italia y tomarse fotos en el Partenón. ¿Ah? No era para ir a la gran torre de París, a la Torre Eiffel. The service of Paul was for that, to preach the gospel, not to take pictures of him in Italy and Roma or in the Torre Eiffel. He was looking for preach the gospel because his service was intentional and unconditional. Pablo no quería visitar el Coliseo del Imperio Romano. Ese no era la visión de Pablo, ese no era el deseo de Pablo. El deseo de Pablo era ir a Roma para predicar y enseñar el evangelio. His desire was to preach the gospel to Romans, not to go to the Coliseo Roman, just to preach. Por eso aquí en el versículo 10, él le está diciendo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos. Ahora, ¿para qué deseo verlo? Deseo verlo, dice el versículo 11, para comunicarle algún don espiritual al fin de que seáis confirmados. Pablo quería trabajar con la iglesia de Roma, con los dones. Él quería enseñarle esos dones funcionales que tiene la iglesia. He was wishing to show the gospel to the people and show to them the gifts that the church can have. ¿Cuáles son esos dones? Esos dones que Pablo quería que la iglesia pusiera en función. Número 1, profecía, enseñanza, fe, sabiduría, conocimiento, discernimiento, misericordia, exhortación, generosidad, administración, liderazgo, ayudas y servicio. Estos dones Pablo quería que funcionasen en la iglesia. Ese era el deseo de Pablo. Este era el deseo de Pablo, ir a Roma. El deseo de Pablo ir a Roma no era para hacer un viaje placentero. Hoy mucha gente quiere viajar.
Hoy mucha gente quiere ir a Israel, quiere ver la tumba donde estuvo Cristo, pero ¿y después qué? Today, a lot of people wants to have a trip, but Paul, his desire was to go to preach the gospel and get to know the people, have the opportunity to know more about God. El ministerio cristiano es para el fortalecimiento de todo el cuerpo de Cristo. Por eso el versículo 12 nos está diciendo que esto es para ser mutuamente confortados, animados por la fe. Para eso son los dones. Los dones espirituales son para ayudarnos unos con otros. Los dones espirituales son para que funcionen en la iglesia. The spiritual gifts is to help us. It's for that in the verse 12 it says, that is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amen. Ephesians 4:15. Instead of speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work. Pablo quería ir a Roma. Él tenía esa intención. En el versículo 13, él vuelve a hablar, vuelve a tocar el tema y dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Paul really wants to go to Roma. In the verse 13, he said, I do not want you to be unaware, brothers and sisters, that I planned many times to come to you, but have been prevented from doing so until now, in order that I might have a harvest among you, just as I have had among the other Gentiles. Nosotros podemos querer hacer muchas cosas, We can wish to do many things, pero Dios tiene el control. but God is in control. Él está en control de todo. He's in control of everything. No hay nada que esté fuera del control de Dios. There is nothing out of control of God's control. Hechos capítulo 19, versículo 21, dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Había una intención en Pablo. Pablo estaba completamente apasionado con ir a Roma. Su deseo de ir a Roma era grande, era inmenso. Acts 19:21. After all this had happened, Paul decided to go to Jerusalem, passing through Macedonia and Achaia. After I have been there, he said, I must visit Rome also. He sent two of his helpers, Timothy and Erastus, to Macedonia, while he stayed in the province of Asia a little longer. He has true intention to go to preach the gospel around there. Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Pablo estaba seguro de que en algún momento iba a ir a Roma porque el Señor también había ministrado su vida para ir a Roma. Paul was sure that he will go to Rome because God was ministering his life, inducing his life to go to there. The following night the Lord stood near Paul and said, take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome.
Acts 23:11. Ahora, si nosotros vamos al versículo 14 y 15, nosotros vamos a estar viendo que los planes de Pablo y sus expectativas estaban basados en una obligación divina. Dios estaba en él para ir a Roma. Él no quería ir a Roma porque sí, porque él quería. Esto era algo de Dios. Dios quería que él fuera a Roma y que tratara con los romanos la doctrina del evangelio, que predicara el evangelio en Roma. God was in the middle of everything because it was a command for him to preach the gospel in Rome. Por eso dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. It's for that in the verse 14, he said, I'm obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I'm so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. Es importante que nosotros estemos conscientes de que Dios tiene planes. Dios tiene planes con nosotros. Dios tenía planes claros con Pablo y él lo estaba llevando a su paso para llevarlo a Roma y que él pudiese hablar el evangelio como tal. It's important that we remind that God has plans with us. He was having clear plans with us, and we need to remind his sovereignty with that. Primera de Corintios capítulo 9 versículos 16 y 17. Pues si anuncio, dice Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. In 1 Corinthians 9, verse 16, for when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. If I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I'm a simple discharging the trust commanded to me. Pablo estaba completamente consciente de que tenía una obligación divina, un mandato divino de ir a Roma y hablar el evangelio. He was truly sure that God was command him to go to Rome and preach the gospel there. La gente que está a nuestro alrededor necesita el evangelio. The people that is around us needs the gospel. La gente que trabaja con nosotros, la gente que hace vida con nosotros en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que nos movemos, necesita el evangelio. The people that make life with us, that is around of us in the college, in the work, needs the gospel. Nosotros necesitamos el evangelio. We need the gospel. Pablo sabía que la iglesia de Roma necesitaba conocer la doctrina del evangelio, necesitaba conocer el evangelio, y él estaba súper animado y apasionado por ir a Roma a hablar el evangelio. Paul was truly sure that the people at Rome needs a lot the gospel as us, and he was very excited to share the gospel with them. ¿Qué estamos haciendo nosotros con tanta gente que necesita el evangelio? What we are doing with all the people that need the gospel. ¿Qué nos está limitando a nosotros a no tener esa pasión que tenía Pablo para ir a los romanos y hablarle el evangelio? Where is the border, the barrier that in front of us that is stopping us to preach the gospel? Nosotros debemos revisar nuestra fe. We need to analyze our faith. Nosotros debemos revisar nuestras vidas. We need to analyze our lives.
¿Qué tan agradecidos estamos nosotros de Dios como estaba Pablo, que en todo momento daba gracias a Dios por los creyentes, por lo que Cristo estaba haciendo en las vidas de los creyentes, por cómo Cristo estaba obrando en los creyentes? Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo hoy? How much grateful we are with God that as Paul, he was giving thanks all the days about the people, the believers that were needing the gospel as us. What we are doing, we are really giving thanks and preaching the gospel. Nosotros necesitamos el Evangelio. Nosotros necesitamos vivir el Evangelio, recibir el Evangelio, vivir el Evangelio, vivir en el Evangelio. We need to live in the gospel, receive the gospel. O sea que eso era lo que movía a Pablo So this is what the thing that moved a querer ir a Roma. to want to go to Rome. No era ninguna otra cosa. There is no other thing. A veces nosotros estamos decididos a ir a algún sitio, a ir a alguna parte porque queremos ver algo o porque queremos hacer algo, pero algo que no tiene que ver nada con el Evangelio. Sometimes we wanted to go to another place to visit and look around there, but there is something that doesn't have nothing to be with God, with the gospel in God. Que Dios nos ayude May God help us y que el conocimiento, el amor y la fe crezca en nosotros para estar apasionados por el Evangelio. and the knowledge and love and faith growth in us to be patient as Paul. Y que esto nos dirija a llevarlo a otros que lo necesitan. And may this guide us to bring that to other people that need that too. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. This is what we need to do. En todo este pasaje de el capítulo 1 de Romanos, versículo 8 hasta el 15, lo que Pablo está haciendo es expresando su deseo entrañable de ir a Roma. In all this passage, Paul was expressing his desire to go to preach the gospel at Rome Y enseñar el evangelio de Jesucristo. and show the gospel of Christ. Ojalá que nosotros seamos movidos May us be moved a poder en nuestro entorno, donde nos movemos, donde vivimos, to when we live, we move a hablar con otros to talk with others del evangelio. about the gospel. No necesariamente ir a Roma. It doesn't think to be at Rome. No necesariamente salir de donde vives. We don't need to get out where we live Porque todo el que está a nuestro alrededor because everyone that is around us necesita el evangelio. needs the gospel. Y nosotros estamos aquí para eso. And we are here for that. Y donde quiera que estemos. And wherever we go, Que el Señor nos ayude. may God help us. Que el Señor nos dé ánimo. May God help us and encourage. Y que exista en nosotros como fieles cristianos And there is in us la motivación the motivation de hablar el evangelio. to talk, to speak the gospel. Que Dios nos bendiga. May God bless us. Amén. Pongámonos de pie y vamos a dar gracias al Señor. May stand us and give thanks to God. Señor, gracias. Lord, we Gracias por esta noche. Gracias por mis hermanos. thank you for this night, for my brothers. Te pedimos que nos ayudes, We pray you que nos dirijas, for guidance, que nos guíes en Cristo that you give us in Christ para hablar el evangelio, to talk the gospel, para vivir el evangelio. to
En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen.